Las imágenes que está usted viendo son las imágenes impresas en la Sábana Santa, una en negativo y otra en positivo. ¿Es acaso la imagen que tenemos en nuestros días a partir de hallazgos científicos que nos muestra realmente cómo fue Jesús? ¿Acaso este es el rostro del Hijo de María? Un rostro, como usted ve, golpeado, un rostro maltratado. ¿Es acaso la revelación que ha tenido preparada Cristo por 2000 años para presentarse al hombre del siglo XXI, al hombre que solamente puede creer basándose en la ciencia? Acompáñeme porque hoy hablaremos sobre un lienzo de lino con 2000 años de historia. Un lienzo que ha causado desde hace un siglo una gran polémica. ¿Acaso esta imagen plasmada en este lienzo es la imagen de Cristo en el sepulcro? La Sábana Santa ha sido estudiada por investigadores y científicos de las más variadas especialidades a fin de determinar la manera en la que ese cuerpo humano quedó plasmada en esta tela. Hoy, en el Pulso de la Fe, con nuestros invitados, analizaremos esta historia, abundaremos en las investigaciones, pero también presentaremos los mitos y las incredulidades que existen en torno al manto sagrado. También presentaremos detalladamente la imagen plasmada y las huellas que definen el suplicio del flagelo y de la crucifixión. Soy Roberto Farril, le invito a que nos acompañen. Y doy la más cordial bienvenida al físico Adolfo Orozco, presidente del Centro Mexicano de Sindonología de la Arquidiócesis de México. Adolfo, bienvenido. Bien, gracias Roberto, y bienvenido, gracias por tu público. ¿Qué es sindonología? Es el estudio de la síndone, y la síndone es el término técnico para designar a lo que comúnmente se conoce como la Sábana Santa, que de acuerdo a la tradición envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro cuando fue depositado después de bajarlo de la cruz, y que se conserva actualmente en la ciudad de Turín. Muchas gracias, Adolfo. Recibo también con aprecio al secretario de este Centro Mexicano de Sindonología de la Arquidiócesis de México, el señor Gerardo Halbinger. Gerardo, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Y también recibo y le presento con aprecio al ingeniero Ramón Gutiérrez Arias. Él se hace cargo del área científica también en el Centro Mexicano de Sindonología. Ramón, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿La Sábana Santa es una reliquia auténtica, Gerardo, o es la quimera, el deseo, el sueño de poder tener una reliquia tan cercana a Jesucristo? En 1898 le sacaron la primera fotografía con el afán de tener un recuerdo. ¿Y cuál viene siendo la sorpresa de aquel abogado, fotógrafo Secondo Pía, que descubre el autorretrato de Jesucristo? Pues de esa fecha para acá, ya hace 108 años que la ciencia se ha interesado por la Sábana Santa. Y a estas alturas todavía hay mucho por investigar. Creo que hay un consenso generalizado de que se trata de la auténtica reliquia, que es el lienzo que estuvo en contacto con Jesucristo. Falta afinar algunos puntitos. La prueba de carbono 14 parece que ya es un hecho de que no fue llevada idóneamente. Entonces, resumiendo, podemos decir, sí se trata de la tela que estuvo en contacto con Jesucristo muerto y dentro de la cual resucitó, donde sí la ciencia no tiene ese concepto en sus diccionarios, ¿verdad? Gerardo, nos dices, resumiendo, no más que todavía nos queda una hora de programa, porque esta hora se trata precisamente de que ustedes tres intenten demostrar al público si acaso es una reliquia auténtica o no. Y mi pregunta es así tan directa, ¿es una reliquia verdadera o no? Porque Europa está plagada de falsas reliquias. Yo personalmente he visto en Nápoles el cabello de la Virgen María, el guarachito del Niño Jesús y tantas reliquias que evidentemente son fruto del romanticismo o del deseo, ¿no? La misma pregunta te la hago a ti, Ramón, tú que llevas el área científica. ¿Es científicamente demostrable y comprobable que esa sábana tiene 2000 años de antigüedad y que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret? En la primera parte de la pregunta, sí. La segunda parte de la pregunta, nos quedamos en un vacío muy serio.
Sí. O sea, es decir, sí tiene 2000 años. Sí tiene 2000 Y el años. vacío de que envolvió el cuerpo de Jesucristo, el hijo de María, el hijo de José, nos quedamos en un vacío, ¿así me lo dices? Porque no es posible pensar en términos científicos en la resurrección por una sencilla razón: no podemos experimentarlo. No podemos tomar cadáveres que hagan imágenes de este tipo y nos dejen improntas como las que están en la síndrome. Déjame aliviar una carga para que no nos acompañe durante la siguiente hora. Independientemente de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Sí. es un ser histórico que existió, que caminó por Galilea, que murió en el año 30, el 7 de abril, como consta en las actas romanas, sentenciado a muerte por Pilato a la cruz. Es un hecho definitivo que es una persona histórica. Esta sábana, yo no estoy cuestionando todavía si envolvió el cuerpo del Hijo de Dios muerto que después resucitó o si envolvió el cuerpo del hijo del carpintero. Adolfo. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la persona histórica de Jesús de Nazaret, tenemos las evidencias de que, de acuerdo a lo que dicen los abogados, más allá de toda duda razonable, sí es Jesús de Nazaret. De acuerdo a los datos que tienen los evangelios desde el punto de vista histórico de todos los padecimientos que tuvo Jesús desde que fue capturado en el huerto de Getsemaní hasta que muere en la cruz, todo esto está descrito en la Sábana Santa. Hay muchas excepciones que se hicieron en el caso de Jesús, como fue el caso de que lo coronaron de espinas. Es el único caso en la historia que sabemos de alguien coronado de espinas. De que en vez de romperle las piernas le hayan atravesado el costado con una lanza. Te refieres al curifragium, esa costumbre romana de fracturar con un garrote las piernas de los crucificados para que perdieran el tercer punto de apoyo en el clavo y murieran asfixiados. Así es. Y en todos los crucificados se practicaba el curifragium, pero en Jesús no. En Jesús no se hizo y no siempre se practicaba porque a veces morían antes, ¿verdad? Pero era la forma que tenían los romanos para acabar con el suplicio cuando Acelerar la muerte. Requerían usar la cruz para otro condenado o alguna otra causa que tuviera, ¿no? Y que además de ser un reo del peor crimen que era merecedor de la cruz, en vez de tirarlo a la fosa común, ella ha sido envuelta en una tela fina y sepultado en un sepulcro nuevo. Yo creo que históricamente el único caso que conocemos que reúne todos estos requisitos es Jesús de Nazaret. A ver, Adolfo, este tema es para creyentes y para no creyentes también. Es, por poner un ejemplo, no es similar, pero como si estuviéramos tratando de demostrar que el penacho de Moctezuma, que está en Viena, fue realmente el penacho de Moctezuma o no. O sea, para católicos y no católicos, creyentes o no creyentes, hablar de la Sábana Santa siempre resulta interesante, entre otras cosas, porque hay una imagen plasmada. Así es. Ustedes han traído un modelo a escala que bien puede darnos una idea de cómo fue esta deposición de la cruz y después ulterior colocación en el sepulcro. ¿Nos platicas, Gerardo, en base al modelo? Sí, tengo otras figuritas o aprovechamos Con mira, usemos este modelo, Claro que por sí. cierto es una escultura de Enrique Rivero Borrell, tu antecesor como presidente en el Centro Mexicano de Sindonología. Más bien, yo soy su sucesor. Tú sos En el sucesor, él sentido tu de que antecesor. me quedan grandes los zapatos, pero A ver, platícanos, ¿qué Sí. tenemos aquí? Es el modelo a escala del cuerpo de Jesús muerto. Sí, esta escultura de nuestro Señor Jesucristo, elaborada por el doctor Enrique Rivero Borrell, que aparte de ser un gran, tal vez el más grande sindonólogo mexicano, también era un gran escultor y conociendo los detalles de la muerte de Jesucristo, pues los plasmó, donde vemos cómo tenía las manos cruzadas frente al pubis, estaba su posición como arqueada, porque Jesucristo murió, entre otras situaciones, también con una, ¿cómo se dice? Como, rigor mortis. no, el otro, como ¿Engarrotado? Sí. Rigidez cadavérica. No, el otro, Acalambrado. perdón. Murió acalambrado y hay dos formas de morir acalambrado, quedando como arco con el vientre hacia afuera o como el caso de Jesucristo
como encorvado y con la espalda baja. Pero además observa una cosa, que habiendo él estado en la cruz y al morir la cabeza se cuelga, o sea, se viene hacia abajo, lo que estamos viendo en esta figura es la cabeza echada hacia adelante. Vamos, si esta imagen la pusiéramos vertical, es más, me lo voy a permitir. A ver, si me haces favor, Adolfo. Si pongo la imagen de manera vertical, pues ahí lo nota usted. O sea, ahí está. La cabeza hacia adelante. Así murió en la cruz. Vino después la rigidez cadavérica y por eso es porque ustedes dicen mantiene esta postura, ¿sí? Así es. Gracias. Sí. Bueno, y entonces, también tenemos a escala el modelo de la sábana, esta tela blanca que traen ustedes. Sí. Explícanos cómo es que fue envuelto el cuerpo. Sí. Según la costumbre judía o la usanza judía, como nos dice el discípulo San Juan en el Evangelio, a los cadáveres se les envolvía en una sábana blanca y tenía que estar suelta, no se ataba, pensando en la resurrección para que pudieran resucitar con más facilidad. Esta tela actualmente, digo actualmente porque la acaban de restaurar y ha estado sujeto a pequeñas variaciones, mide 4,43 metros de largo y 1,14 metros de ancho, que traducido a los tiempos aquellos eran 2 codos de ancho. Hazme un favor, cubre el cuerpo con la sábana. Ahí está. Esta es la forma en la que se cubrió el cuerpo de Jesús y depositado en el sepulcro. Bueno, ahora puedes hacer la operación, Adolfo, descúbrelo. Bueno, ahora, si la cámara nos hace favor de tomar todo el lienzo extendido, entonces podemos darnos cuenta de que esta escala de la que nos hablaba Gerardo, un lienzo de 4,40, al quedar doblado en 2, pues es de 2,20. Así es. Y tiene un poco de sobrante a partir de la estatura de este individuo, 1,80 más o menos. Alrededor de... Bueno, esta es la forma en la que quedó colocado. Ahora, ¿cómo es que la imagen queda impresa en esta sábana? Háblanos sobre la imagen, Adolfo. ¿De qué manera hay impresa en esa tela una imagen? Tiene dos tipos de imágenes, podríamos decir. Una es la sangre. El cuerpo de Jesús estaba cubierto de sangre, de modo que al momento que se tapa con la síndone y queda cubierto, síndone es el nombre propio, digámoslo así, de la sábana santa, la sangre se impregna y pasa, de hecho, al otro lado. Por el lado externo de la síndone se ven las huellas de sangre. Y algún tiempo después, no saben los científicos en qué momento, entre 24 y 36 horas, algo brota del cuerpo de Jesús y deja grabada la imagen como la vemos en esta tela. Que me voy a... Sí, así es como debe de estar. Esta tela que estás Esa es una manipulando es una réplica. Es una réplica de la sábana santa, también a escala. Aquí estaba la espalda, aquí quedó el cuerpo de Jesús como está aquí, y esta parte cubría el rostro, entonces el rostro queda en la parte de acá, ¿verdad? Y entonces, en alguna forma, por algún mecanismo que no ha podido ser explicado por los científicos después de 28 años que llevan estudiándola, quedó grabada esta imagen. Es una imagen sumamente superficial. No hay la menor evidencia de ácidos, tintes, polvos, bases, anilinas. No es una pintura. No es una imagen formada por vapor, porque el vapor deja saturada la imagen. Ajá. No es una imagen formada por calor, porque las imágenes térmicas tienen una fluorescencia típica en el infrarrojo que no presenta la imagen del hombre de la sábana santa. Entonces todo parece indicar que fue formada por una especie porque no se sabe qué es, de radiación. A ver, Adolfo, hablemos más adelante de cómo es que se formó. Lo que yo quiero que le presentemos a nuestro público es la imagen que está plasmada allí. Hagamos una segunda operación. O sea, toma el otro modelo que nos hiciste favor de traer, la reproducción de la sábana, y coloca el cuerpo entonces encima de este. Correcto. Así me ayudas, Gerardo. Bien, ajá. Así quedaría. Los Bueno, hombros. y ahora vuelve a cubrirlo. Es un poco más corta Claro, esta, ¿verdad? claro. Bueno,
Ahora, descúbrelo y vámonos a ver la imagen que está impresa allí. O sea, esto que va a ver usted es... Aquí están los pies. Sí, va a ser ¿Se van un poco viendo difícil de cómo van entender, los sobre pies? todo porque hay manchas muy oscuras, mucho más claras que la imagen del cuerpo, que le explicaremos enseguida. Pero, Entonces, como A se ver, va desdóblalo. desplegando, se Ajá. va viendo. Aquí queda el rostro. a ver, ahora sí, muéstranos, por favor, Adolfo, el rostro, las manos, las piernas impresas en Aquí la está sábana. el rostro. Si se puede tomar de aquí arriba. Sí, ahí va la Podemos cámara, ver. ahorita te da la toma desde arriba. Ande. Ajá, Aquí está, ahí está. aquí se ve el rostro. ¿Verdad? El rostro, aquí se ve el pecho, se ven los brazos, se ve la hemorragia de la crucifixión que es En la muñeca. en la muñeca, y luego se ven los muslos, las piernas, los pies, las rodillas muy lastimadas, todo el cuerpo cubierto de las heridas de la flagelación, la sangre con la cabeza con múltiples hemorragias en la cabeza y una herida en el costado derecho, porque cabe notar, como hace un momento decía Gerardo, que esta imagen es semejante a, a un negativo fotográfico. Está invertido izquierda por derecha. Si este es el brazo izquierdo, cuando el brazo se graba y nosotros volteamos esto así y vemos la imagen, nos parece que es el derecho. Bueno, ahora me voy a permitir retirar el modelo a escala para que nos muestres entonces cómo queda impresa la parte posterior, la espalda, los glúteos, los muslos por detrás, la nuca. Sí. Aquí tenemos la nuca también cubierta de múltiples hemorragias, indicando que tuvo más que una corona, un casco de espinas. Los hombros, ahí se ven aquí los hombros también muy lastimados, toda la espalda cubierta de golpes de flagelación, sangre al borde de la cintura, en toda la cintura. Luego viene la región glútea, los muslos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Aquí es muy importante notar que se ven huellas de flagelación en los glúteos. Lo flagelaron desnudo. Lo crucificaron desnudo. Lo crucificaron desnudo. Y lo que era- sepultaron desnudo, como vemos en el modelo. que era como lo hacían, bueno, toda la parte anterior de los romanos, solo que parece que tiene un ligero pedazo de tela en sus partes públicas, ¿verdad? Para cubrirlo, lo que se conoce como la tela de la decencia. ¿Para el sepulcro o para la En el cruz? sepulcro, en el sepulcro. Al momento que los apóstoles lo depositan en el sepulcro, le ponen un pedacito de tela en una forma muy Sí. explicable, ¿verdad? Luego le mueven los brazos para doblárselo sobre el pubis y así queda ya en el sepulcro. Bueno, usemos entonces ahora este otro modelo que hiciste el favor de traernos para que... A ver. Son dos modelos. Uno es la imagen de frente y otra es la imagen de espaldas. Esta es la imagen de frente y esta es la imagen de espaldas. Ahora, Adolfo, ¿serías tan amable de definirlas, por favor? Sí, como... Pero sobre todo, Adolfo, muéstranos, miras a un lado tu vasito de agua, Sí, perdón. para que no se distraiga nuestro público, las huellas de quemaduras y los parches que les pusieron las monjas, de lo que luego platicaremos. A ver. Sí, pues lo más notorio, vamos a empezar con la imagen de la espalda que tienes, el público lo tiene a su izquierda, Ya hasta me retiro, mira. ¿verdad? Ajá. Son precisamente estas manchas negras que corren a lo largo, interrumpidas por los triángulos blancos. Las manchas negras corresponden a zonas chamuscadas por un incendio que sufrió la Sábana Santa en el año de 1532. En este incendio se chamuscaron estas partes de la tela que vemos tanto en la parte del frente como de la espalda como en la parte del frente, todas estas líneas chamuscadas por ese incendio. Y los triángulos blancos que mencionas son parches que le remendaron las monjas clarisas porque durante el incendio empezó a gotear la plata por dentro, La plata de la urna. la plata de la urna. La tela estaba doblada en 48 pliegues, se quemó una orilla de la tela y como papel picado, cuando sacaron la tela y la desdoblaron, encontraron que tenía 18 agujeros, que son estos triángulos blancos que estamos viendo, que son los remiendos que le pusieron las monjas clarisas en el año de 1534 y que acaban de ser retirados hace 4 años por las autoridades de Turín. Bien, ahora que hemos identificado esos parches de tela blanca, ahora que hemos identificado esas grandes manchas de quemadura negras, vámonos hacia la imagen plasmada, que es
la imagen menos perceptible, de frente, para que nos hagas de favor de presentar a nuestro público, explicarle la imagen que está plasmada aquí, Adolfo. Y luego hacemos una pausa. Si todavía no se ha dado cuenta de esta imagen, se va a sorprender, se lo aseguro, enseguida. Bueno, pues en esta imagen tenemos aquí, en primer lugar, el rostro. Se ve el rostro de una persona. Se ve que tiene múltiples golpes. Aquí tiene tiene muy inflamado la mejilla derecha. ¿Dónde están los ojos? Pómulo izquierdo, aquí están los ojos. La nariz, el bigote, la barba. Se ve que le falta un pedazo de barba. Le arrancaron Mejor usa tu luz. un pedazo de mejor, barba. sí. A ver, muestra la nariz, Aquí está la nariz, el bigote, el bigote, los ojos otra los vez, ojos, aquí están los ojos. el cabello. El cabello lo tiene aquí. Ajá. Luego la barba, que aquí es donde se ve que le falta un pedazo de barba, le arrancaron un pedazo de barba. Todo el rostro está cubierto de sangre. Se ven en la parte superior múltiples hemorragias, producto de la corona de espinas. Ahora, ya tengo que hacer una pausa nomás. Antes, a ver si la cámara nos puede dar la imagen completa del cuerpo para que nos lo hagas notar, Adolfo. Está luego el pecho, todo el torso del pecho, el vientre, los brazos, las piernas, No, las manos. bueno, los brazos, las manos, Ajá. las piernas, las rodillas, y aquí llegaría hasta los pies, solo que esta imagen se quedó ligeramente corta. En la sábana santa se alcanzan a ver el inicio de los pies. Usted que hace favor de vernos y escucharnos, ¿ya se dio cuenta, ya identificó esta imagen plasmada allí? Si no es muy clara, es porque está en negativo. El asunto es que cuando el fotógrafo, como nos decía el señor Halbinger en 1898, le toma la foto y en el proceso del revelado pasa la fotografía al negativo, se encuentra con que está en positivo el rostro de Jesucristo. Esto lo explicaremos enseguida y mucho más. Continuamos en el Pulso de la Fe hoy con este programa especial. Como se está poniendo de moda los temas a partir del Evangelio de Judas, luego el Código Da Vinci, pues estamos presentando un tema más auténtico, más al menos científicamente estudiado. Veíamos en esos números, en esos gráficos, Ramón, que la sábana santa fue sometida a la prueba científica del carbono 14 y que como resultado se determinó que no es del año 0, ¿no? O del año 30, que es del año 1260. Entonces, ¿qué pasó? Según el carbono 14, es una tela de recientísima manufactura. El carbono 14 desafortunadamente tuvo algunos problemas, tanto en su aplicación y además no es la prueba más idónea para un lienzo como este. Desafortunadamente se ha querido manejar como la prueba, como si fuera la única, y en realidad el carbono 14 pertenece a una serie, una familia de pruebas que se manejan en arqueología, manejan los historiadores para determinar la autenticidad de un objeto. Entonces, en el caso concreto de la sábana, hay varios detalles. Número uno, la sábana tiene actividad microbiológica. Esto es, por la unión de un hongo y una bacteria, se formó un líquen y hace una tela bioplástica sobre toda la tela. Que en español quiere decir que la tela ha ido adquiriendo sustancias en 2000 años. Aparte de sustancias, tiene actividad, hay vida dentro de la sábana. ¿Por qué? ¿Qué tipo de vida? En todos lados estamos rodeados de microorganismos, de hongos, de bacterias, de virus. La sábana pues no es la excepción. Entonces están depositados ahí y como comentaba es la unión de un hongo y de una bacteria. Los dos sobre la tela formaron un líquen, una tela bioplástica. Es una entidad viva. Gracias, Ramón. Perdón que te interrumpa y te insista, pero como también están de moda las cosas esotéricas, ¿no? De pronto hay vida en esto y mejor, claro, son análisis científicos. Así bien. es. Y luego. Entonces, esta tela bioplástica no va a reaccionar o va a ser más bien que falle cualquier prueba como la del carbono 14. El carbono 14 se aplica a algo muerto, no a algo vivo. Este líquen, esta tela, está en las fibras
y a la hora de ponerlo a prueba resultara un error. Esa es una. La otra, la tela está contaminada por los incendios, por las veladoras, por el polen, el polvo de 2000 años. Entonces eso también hace que haya un problema en el fechado. Un científico ruso, Dmitry Kuznetsov, demostró que cuando a una tela se le expone a un incendio como esta, la prueba de carbono 14 va a fallar porque se alteran precisamente sus niveles de carbono. ¿A qué pruebas científicas de investigación, qué tipo de análisis, a cuántos ha sido sometida esta tela? Hay cientos de pruebas. Uno es el carbono 14. Uno es el carbono 14. ¿Qué otras? Ha habido pruebas de fluorescencia, de respuesta a luz visible, a radiación infrarroja, a radiación ultravioleta, a estabilidad química. Se le ha sometido a pruebas directas bioquímicas para determinar inclusive si hay sangre y si es sangre humana, lo cual es positivo. Es sangre humana, sangre de un hombre. ¿Se ha analizado el tipo de sangre? El tipo de sangre es AB, lo que no se tiene determinado es el factor RH. Esto lo realizó un bioquímico, John Heller, en el año 1978. La hemoglobina que hay dentro, las pequeñas células de sangre que hay son trazas. De hecho, quien pensó en clonar a Cristo a partir sí, de aquí, hace poco, sí. Pues realmente no se podría porque las cadenas de la hemoglobina están muy rotas. Lo que se hizo fue tomar minúsculas partes, micras, para decirlo propiamente, de esa hemoglobina y hacer una prueba con radiación ultravioleta. Se demostró que existe una sustancia que se llama porfirina. Y no nada más eso, se demostró que era sangre de alguien que estuvo vivo y después muerto. Hay sangre viva y muerta, vamos a decirlo ahí, del mismo individuo. Es sangre humana, vamos, con esto se elimina la posibilidad de que alguien haya tomado esta sábana y le haya puesto sangre de algún animal por allí para inventar una reliquia. Así es. A ver, de tantas pruebas científicas, nos has hablado de algunas, ¿es correcto, Gerardo, si digo que el primer paso tecnológico, científico que sufre esta tela es precisamente la fotografía? En 1898, cuando Secondo Pía la retrata, antes de eso no había sido sometida la tela a ninguna manipulación de tecnología. Sí, cierto. Y esto fue un poco casual, providencial, porque la idea era solamente, aprovechando la recién descubierta o inventada fotografía, tomar un recuerdo de esa sábana expuesta ya con ese recurso. Y por cierto, este abogado fotógrafo tuvo varios problemas de credibilidad con el público en general, porque él afirmaba después de descubrir este negativo fotográfico, pues que la sábana resulta ahora ser un negativo fotográfico. Y dicen, qué bonito fraude. Y luego todavía con la persona de Jesucristo no se vale. Un negativo fotográfico pues es pequeño, pensaban en las placas de las nuevas cámaras. Imposible que sea un negativo fotográfico de 5 metros cuadrados y todavía que tenga casi 2000 años de edad. Se confundían con la escala. Con la escala. Y como era algo tan insólito, empezaron a dudar de él, se le volteó el gremio de los abogados de todo Turín, hasta la propia familia, le pasó algo así como Job, que dudaban de él. Entonces... es persecución también. ¿No te ha pasado algo así a ti, Gerardo? Sí. Lo digo en serio. Sí, en pequeño, porque igual. Lo que ustedes presentan, habrá mucha gente que diga yo no creo en esto y que te tachen de fraudulento, de mentiroso. Sí. ¿Has sufrido este tipo de cosas tú, Adolfo? Claro, en pequeño. ¿Tú, Gerardo? Sí. En pequeño, por supuesto, es algo muy humano, ¿verdad? Cuando uno está convencido de algo, pues no siempre es fácil. A veces hay que sortear muchos obstáculos. Me ha pasado luego en ciertas reuniones con ciertos personajes, dicen, ay, otra vez empieza con su tal sábana. Esto es un complot. Un complot, sí. Esto se puede ver muy diferente. Entonces,
hay resistencia y es sana. La resistencia hace que uno se prepare un poco más y regrese con más vuelo, ¿verdad? Sí, Adolfo, dime. Lo más común, lo comento porque a lo mejor le ayuda al público, es que lo más común es que digan que uno dice que es Jesús de Nazaret porque quiere creer que es Jesús de Nazaret. Entonces yo les pregunto, bueno, preséntenme otro candidato, otra persona que haya sido golpeada, flagelada, coronada de espinas, crucificada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Conocen otro? No, nada más conocemos uno. Bueno, entonces, racionalmente es Jesús de Nazaret, porque solo tenemos un candidato. El día que tengan otro, ese día nos sentamos a discutir cuál de los dos es. A ver, sometámoslo otra vez a la ciencia. ¿Qué dice la probabilidad y la estadística? No traigo ahorita los números exactamente, pero si se considera el número de crucificados y el número de crucificados y flagelados, es mucho más pequeño. Se puede pensar que llegaran unos cuantos miles, pero o cientos, pero que además de eso fueran coronados de espinas, tendrían que ser mucho menos, porque tenía que ser alguien que se dijera rey, y reyes hay pocos. Y que además de eso hubiera... Oye, ¿y reyes crucificados? Menos, ¿verdad? Pero bueno, y que además de eso, en vez de romperle las piernas, le hayan perforado el costado, también ya solo sabemos de un caso. Y si además de eso le añadimos que no lo tiraron a la fosa común, todas estas, cuando se ponen una serie de probabilidades, cambian las estadísticas según las personas, ¿verdad? Pero se llegan a probabilidades de 1 en 150,000 millones, las más bajas, digamos, de que el hombre de la sábana santa no sea Jesús de Nazaret. A ver, retomemos el asunto de la fotografía, de que si en negativo, de que si en positivo, pero expliquémosle facilísimamente al público, porque es algo que puede provocar confusión. ¿Qué es esto? O sea, de que la imagen esté negativa y luego se pasa al positivo. ¿Quién lo explica fácil? Tú, Ramón. A ver. Un negativo, estamos familiarizados con una fotografía y cuando vamos al revelado nos entregan el negativo de la foto. En donde el pelo y las cejas se nos ven blancas y la cara se nos ve negra. Así es. Es negativo. Así es. En este caso tenemos un negativo, ojo, físicamente es un negativo óptico, porque no hay emulsión en la tela. El original en la sábana. El original en la sábana, ópticamente es un negativo. El único positivo posible sería algo más. Y hay otras pruebas que demuestran que tendría que ser un cuerpo. Después podríamos entrar a detalle en eso. Pero para decirlo así, la sábana es el negativo de otra cosa. Entonces, un cuerpo. Se le toma una fotografía, se mete al cuarto oscuro. En el primer paso del revelado, cuando se obtiene el negativo, lo que uno ve es la imagen en positivo. Es un positivo, así la cara es. blanca y el pelo y las cejas negras. Ciertamente. Ahora veámoslo gráficamente. Pero es muy importante resaltar lo que dijo Ramón, de que no hay emulsión fotográfica en la sábana santa. Sí. No es un negativo fotográfico. Sí, digo, nadie le embarró nitrato de plata hace 2000 años. Así es. Clarísimo. Exactamente. Bueno, Sí. extendamos esto. Sigue siendo un modelo, lo que usted verá, sigue siendo un modelo a escala. Vamos, no es el tamaño real de la sábana. Lo que vemos es, a ver, dinos, Adolfo, la imagen tal cual. Creo que es mejor si lo ponemos vertical o no. ¿O lo dejo así plano? Aquí, ok, bueno. Entonces, así es como se ve el original. Así es. La tela de color blanco y la imagen del cuerpo en oscuro. Es un poco más bececita, digamos, entre este color y esto, el original. Bueno, ahora vamos a ponerla en positivo. Exacto. Vamos a ver el negativo. Quiero que mi público entienda esto. Ahí está. Esto sería el negativo de la fotografía, pero como se ve en positivo. Sí, se pudiera enfocar ahí el rostro. Como usted se da cuenta, usted que nos ve se da cuenta, la imagen es muchísimo más clara. A ver, retiro esta. Gracias. Entonces, cuando lo vemos en positivo, es decir, en negativo, se ve muchísimo más claro. Por ejemplo, aquí podemos ver el rostro, si se puede mover la cámara para ver el rostro. Ahí ya se ve el rostro, se ve con mucha más claridad. Rayo láser. Se ve con mucho más claridad el rostro, el cabello. Estamos viendo aquí el cabello. Aquí vemos los ojos. Aquí estamos viendo no invertida, entonces aquí estamos viendo el ojo izquierdo, el ojo izquierdo, el bigote, la barba. Vemos estas son arrugas que tiene la tela por tanto tiempo que estuvo doblada. Vemos el pecho,
Aquí estamos viendo, estas son marcas de agua, por el agua que se usó para apagar el incendio en 1532. Si nuestra cámara nos pudiera tomar el rostro, pero de manera vertical, para que el público que nos ve lo tenga así, ahí va. Esta es una toma magnífica de la que ya entendemos mucho más. Yo creo que ahora sí tenemos la imagen clarísima. Aquí estamos viendo. ¿Esto me entonces, permite hacer una pausa? ¿Regresamos? A ver, ¿nos quieres bien. explicar algo más? Nada más estaba Una volviendo pausa, a marcar la volvemos, nariz. total. Perfecto. A ver, bueno, platícanos, Adolfo. Ya, es que yo quería poner Aquí, suspenso, que ya pero tenemos la platícanos. imagen más clara. Aquí estamos La viendo nariz. la nariz, las cejas, la cuenca de los ojos. Tiene los ojos cerrados. Sobre el ojo derecho se descubrió una moneda emitida por Poncio Pilato y que dejó de circular en el año 36. Mira el monitor, mira qué buena toma nos Qué están buena dando. toma están ahí. Perfecto. Ajá. Se ve el bigote, le falta un pedazo de bigote, le falta un pedazo de barba. Se ve que sufrió muchos golpes en el rostro. En esta parte de la nariz se encontraron sustancias químicas que solo existen en la saliva, indicando que en algún momento dado lo escupieron, ¿verdad? Y si quieres aquí le dejamos para... Bueno, pero no, ya me picaste, Adolfo. Ah, muy bien. Ya me dejaste emocionado. Enséñanos las manchas de sangre, enséñanos la huella de la imagen, que más adelante les voy a preguntar, digo, ni qué preguntar la sangre de dónde salió, pero la imagen con qué se formó. Así es. Establécenos la diferencia, por favor. En el rostro podemos ver en particular aquí una especie de tres. Es sangre que brotó de una herida en la parte superior y que se fue acumulando en las arrugas de la frente. Vemos aquí otras hemorragias en el rostro. Todo esto producto de la corona de espinas, todo esto es sangre. O sea, todo esto de color blanco Es sangre. Es sangre. Incluso aquí Porque- se ve como un hilo y otro hilo de sangre, ¿sí? Porque la sangre al natural es oscura y en el negativo es blanca. A ver, entonces, Adolfo, esto que veo en los es brazos, sangre. todo esto blanco, Es es sangre. mucha sangre. Sangre que corrió de los brazos cuando los tenía levantados y fue corriendo a lo largo de los brazos. Cuando se estudia la dinámica de la viscosidad y la viscosidad sanguínea, se ve que estos flujos corresponden exactamente a un líquido con la fluidez de la sangre que brotó de algún punto, aquí no se ve en este caso la muñeca, y que corrió a lo largo de los... Lo que nos muestras como huellas de sangre nos queda muy claro. Ahora, tengo que hacerte la siguiente pregunta. ¿Lo que no es sangre? La Es- otra parte de la imagen, es la imagen- ¿qué es? ¿Una pausa? Una pausa. Ahora sí, yo quiero dejar suspenso. Muy bien. Una pausa y regresamos para explicar cómo es que se formó esta imagen, cómo es que quedó, no puedo decir retratado, tengo que decir plasmado. Una impronta, ¿sí? Volvemos Grabado. con esto y definiremos también más de la imagen. Y además la historia de la sábana santa, cómo es que se le puede seguir el rastro en 2000 años. Muy bien. Y continuamos en el Pulso de la Fe, en este programa especial estamos platicando sobre la sábana santa. ¿Es una reliquia auténtica o no lo es? Y estamos ya detalladamente explicando la imagen. Y quisiera mostrar esta comparación entonces nuevamente de lo que es el original, que aparentemente se ve en negativo, es el lienzo de color más claro, comparado con el puesto en negativo, que es el lienzo de color más oscuro. Allí fácilmente se ven las diferencias. Ahí tenemos en pantalla los dos rostros, ¿no? El rostro en negativo y el rostro en positivo. Bueno, hagamos un poco de historia antes de que nos digas qué es lo que hace que esta imagen quede plasmada aquí. Historia, ¿se le sigue realmente la pista a la sábana santa durante 2000 años o de pronto se pierde en la historia? Sí, ambas cosas. Tanto de repente se pierde como se le sigue la pista. Tenemos, por ejemplo, en la iconografía de Jesucristo, de cómo fue plasmado Jesucristo a través de los siglos, tenemos ejemplos de cada siglo y estos ejemplos, si se llevaran a una corte, por ejemplo, en Estados Unidos,
con los puntos de congruencia que tienen las pinturas o esculturas con el rostro de la sábana santa, cualquiera de ellas, de esas seleccionadas, por ejemplo, ganaría el caso de que se trata del mismo personaje. Muy bien, pero yo quiero saber la historia de la sábana. Sí. Se encuentra en el sepulcro hace 2000 años, como relata el Evangelio. Alguien la dobla y ¿qué hace con ella? Sí, entonces ¿A dónde se va la sábana? esa noche madrugada, cuando van los discípulos a la tumba vacía, y como dice el discípulo Juan, vieron los lienzos allanados, caídos, lisos, y el sudario que envolvía la cabeza estaba enrollado en el mismo lugar. Juan vio y creyó. Ahí ellos, que eran nuevos cristianos y todavía judíos, captaron que había sucedido algo muy grande. Hasta entonces no habían captado lo de la resurrección, porque le habían colocado las flores y las sustancias aromáticas como pensando en la descomposición. Y cuando captan que aquí había algo muy grande, tomaron una decisión de que se iban a quedar con ella, pero había varios inconvenientes. Un lienzo que ha estado en contacto con un cadáver es un lienzo impuro para los judíos y era prohibido ya tocarlo o usarlo. Entonces estaban haciendo acreedores a problemas. Más aparte, este lienzo parecía tener algo así como una imagen, y sabemos de los primeros 5 libros de la Biblia que estaba prohibido hacerse imágenes. Entonces, ya desde el día de la resurrección, desde aquel domingo, esta imagen ya es perceptible. Es perceptible. Ajá. Y exactamente desde ese día, aparte porque estaban saqueando una tumba, desde ese momento la sábana santa estaba condenada, entre comillas, a mantenerse a escondidas, porque si la presumían, si decían, miren lo que sucedió, era un delito. A ver, rápidamente, Ramón, ¿qué sucede después, así en un minuto, vertiginosamente? ¿Cómo es que llega hasta Turín? ¿Y en qué año? Pasa a Edesa, hoy Urfa, en Turquía, por un rey que tenía intercambio epistolar con Cristo, es lo que dice la historia. Posteriormente pasa a Constantinopla, Bizancio, en la Cuarta Cruzada, en el año 1204, en el saqueo de la ciudad se pierde la pista de la sábana, pero aparece en Europa posteriormente. En Europa pasa por varias manos de nobles, por los templarios y los nobles, y finalmente llega con los nobles de Saboya a la casa Chambéry. reinante de la familia del rey de Italia. Así es. Después de eso, de Chambéry, pasa a Turín por una manda de San Carlos Borromeo, que hace una acción de gracias de ir a venerar a la sábana por librar a Milán de la peste. Para hacerle menos penoso al santo el viaje, pasa de Chambéry a Turín, donde se mantiene a la fecha. Solamente ha salido una vez en la Segunda Guerra Mundial, fue a Avellino, de 1939 al 46. ¿En qué año llegó a Turín? Fue en el año de 1578. Sí, Ahí en Turín fue el incendio que la quemó parcialmente y la perforó. De 1532, sí, No, en Chambéry. fue en Chambéry. Uh-huh. Ahora, yo recuerdo, hace muy poquito, 1990 y 97. tanto, hubo otro incendio ahí en la Así Catedral es. de Turín. ¿No Así le es. afectó a la sábana? No en este caso porque no estaba donde normalmente se guardaba. Normalmente se guardaba en una capilla que está en la parte de atrás de la Catedral de Turín, de San Juan Bautista. Esa capilla era propiedad de los reyes de Italia. Pero le estaban haciendo reparaciones y pasaron la sábana a la catedral. Pero la capilla se destruyó en este incendio del 11 de abril de 1997. 97. 97. Y la sábana se salvó. La sábana se salvó, dicen los bomberos, que si hubiera estado en la capilla habría quedado destruida. ¿Todavía se conserva doblada dentro de una urna o cómo se conserva ahora? Después de que efectivamente estuvo doblada por muchos siglos, tanto como dice Adolfo, y quedan grabadas los dobleces, después se pasó a tenerla enrollada sobre un cilindro para que ya no sucediera eso.
Pero ahora los científicos observan que con cada enrollada y desenrollada hay variaciones, cambian algunos detalles y ahora desde 1998 se mantiene completamente extendida en un estuche muy especial con valor de $450,000, con cristal antibalas, con clima regulado por computadora. Entonces ahora está permanentemente expuesta. No, permanentemente oculta, pero extendida. Permanentemente oculta. Está- ¿Y cada cuándo se puede, el peregrino a Turín o el visitante de Turín, si entra a la catedral, Puede ver una réplica de la Sábana Santa un poco menor, no está en tamaño natural, un poco menor, muy bella, pero si Dios no dispone lo contrario, esperamos el próximo año santo, en el año 2025, a que el Papa autorice la próxima ostensión. vas a ir? Si Dios no dispone lo contrario. Ojalá, Tú vas a ojalá ir, significa Adolfo. Pues Dios quiera. si se pudiera, con mucho gusto, ya. A ver, pasemos a una parte ya muy importante del tema de hoy. Adolfo, ¿qué es lo que genera esta imagen? ¿Es pintura? No. ¿Cómo es que se queda plasmado? Mira, los científicos que lo estudiaron con mucho detalle, como nos lo decía Ramón hace un rato, con muchos tipos de técnicas, llegaron a la conclusión que la imagen se ve porque las fibrillas más superficiales sufrieron un proceso de deshidratación y conjugación química que alteró la estructura molecular. Este cambio hace que se refleje el color amarillento un poco más que el resto del espectro. Entonces, se ve la imagen amarillenta porque se refleja más la luz amarilla en estas fibras. Pero junto a fibras con color hay fibras que sin color. O sea, fue un proceso sumamente superficial, muy detallado, pero que además tiene un cambio entre la intensidad de las distintas partes de la imagen que nos permite reproducir en tercera dimensión la imagen del cuerpo que fue envuelto. Ramón, ¿tú cómo lo describes? Vamos a imaginarnos por un momento un zacate muy grande, pero ese zacate vamos a pensar que es del tamaño de una hoja de papel de grueso, porque ese es el grueso de la sábana, 0.34 milímetros. Las fibras son de 0.15 milímetros y los rasguitos de la deshidratación oxidativa, esto es, deshidratar parte de las fibritas de ese zacate, son de de una centésima de milímetro, para decirlo rápido. A ver. Aquí mi querido Adolfo es físico, tú, Ramón, eres científico. Ustedes están usando un lenguaje adecuado cuando Adolfo dice cambio molecular, cuando tú usabas la expresión dijiste, deshidratación. Voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. Ustedes me dicen si me equivoco. Voy a hacer un cambio molecular. Sí. ¿De acuerdo? Voy a presentar un cambio molecular. Por ejemplo, si pongo a hervir agua, el agua con el calor sufre un cambio molecular y se transforma en vapor. O sea, ¿de acuerdo? Se aflojan las moléculas y sale el vapor. Si este papel, a ver si no hago yo aquí un incendio, le aplico calor con este encendedor, vamos a ver. No, es que no creo que se me vaya a quemar. Si le aplico calor, va a cambiar el color del papel. Ya está sucediendo. Se pone café. Ahí ¿Ok? estás deshidratando las fibras del papel por medio de calor. A lo que Adolfo le llamó cambio molecular, a lo que tú le llamaste deshidratación molecular, yo lo digo en lenguaje muy sencillo, cambió el color porque apliqué calor. Sí, en este caso es otro tipo de radiación no calórica, no la conocemos. Esa es parte del misterio. Una energía que no conocemos provocó esto. Que sí podemos conocer, pero no podemos reproducir. Gerardo. Sí, entonces, hablando en términos sencillos, los científicos decían es como una ligerísima chamuscadura. A ver, pero entonces, mira, pensando mal, le voy a hacer de abogado del diablo. Hago una estatua, la caliento y la pongo sobre la tela. ¿No provoca lo mismo? Sí. Si es que es tejido quemado, chamuscado. Por eso dijo Gerardo, es como. ¿Cómo? Los No científicos cuando se dice, perdón, aquí la expresión dice, esto se comporta como si. Como si fuera. Se parece a, pero no es.
O sea, las Digo, quemaduras... este ejemplo, para hacer un ejemplo gráfico, nos viene bien, pero no es que sí. la tela esté quemada. No, esa imagen, esta quemadura que tú produjiste ahorita, si se viera en ultravioleta, tiene fluorescencia, florece en ultravioleta. Las quemaduras florecen en ultravioleta, en infrarrojo. Cuando se ve la imagen de la sábana santa en infrarrojo, no se ve fluorescente. O sea, no hay quemadura. Esto se ve muy intenso, pero la imagen no se ve. O sea, parece una chamuscadura. Bueno, ¿por qué los programas de televisión del Pulso de la Fe se ponen mejor al final? Porque tengo un problema, Adolfo, Gerardo y Ramón. El problema que tengo es que el tiempo se acabó y todavía no hablamos sobre lo que esto muestra, es decir, las huellas de la flagelación, de la coronación de espinas, qué es lo que sucedió con este cuerpo, es más, de qué murió si pudiésemos tener un diagnóstico médico. Así que los invito a que hagamos un segundo programa. Digo, tengo prisa por ahora, pero no tengo prisa de agotar el tema. Nos vemos la próxima semana. Traemos a un médico que conozca la sábana santa y que nos pueda definir médicamente el cuadro clínico del hombre que dejó impresa aquí su imagen, si es Jesús. ¿Lo hacemos? Antes denme una conclusión en 15 segundos cada uno. Esta imagen es una muestra del amor de Jesús. Sí, eso es lo más parecido a una fotografía de Dios hecho hombre. Es un reto para el intelecto y es un reto para la fe, para los dos. A usted que hace favor de vernos, yo le puedo decir que le hemos presentado hoy la sábana. Le hemos mostrado la imagen que está retratada ahí, algo de la historia de la sábana. Y le invito a la próxima semana, en la segunda parte de este programa del Pulso de la Fe, para presentarle entonces ya las huellas, un análisis más científico, más físico, más químico. Hablaremos sobre las pruebas de la NASA, sobre la tridimensionalización, el tridimensionamiento de la imagen aquí impresa. Traeremos a un médico y me atreveré a preguntarle si acaso él puede dar el diagnóstico clínico de la muerte de Jesucristo. ¿Tú lo conoces, Adolfo, ese diagnóstico? No lo digas, ¿lo conoces? Conozco algunas propuestas. Bueno, a ver, otra conclusión, otros 15 segundos cada uno. Bueno, pues yo creo que para los escépticos del siglo XXI que quieren pruebas, la sábana santa nos permite precisamente repetir la experiencia de Tomás. Metemos nuestros instrumentos científicos en las heridas de Cristo y podemos ver que efectivamente en esta imagen está plasmada, espero que tengamos la oportunidad de mostrárselos al público, tanto la naturaleza humana de Cristo doliente y muerto, como su naturaleza divina, los signos de su resurrección. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Gerardo Halbinger. Gracias, Ramón Gutiérrez Arias. ¿Me prestas la escala de la sábana? ¿Me la permites? Esa, la tela. Sí. ¿Acaso, te hago una pregunta, Adolfo, para que me la respondas la próxima semana? ¿Acaso, en el momento de la resurrección, acaso, este cuerpo cruzó esta tela, pasó a través de ella y la tela quedó colapsada sobre sí misma, pero con esa imagen impresa allí para la posteridad? Gracias a cada uno de ustedes, gracias a los tres en conjunto por este programa y gracias a usted que nos ve por el favor de su atención. Le invito la próxima semana a conocer más de una reliquia que parece ser, salvo su mejor opinión, que es auténtica, la sábana santa.